de la intervención era solamente el ver antes y después de darles esa intervención educativa, pero la intervención era solamente con motivo de investigación, no era un plan del Estado, no era una campaña educativa de las que siempre se hacen. Entonces, los trabajos experimentales pueden ser también sencillos, no siempre son difíciles, no siempre son complicados. Lo de finalidad descriptiva o analítica, entonces depende de cómo vamos a manejar las variables. Si las variables se mantienen solas en todo momento, podemos hacer cuadros con las variables, pero nunca llegamos a decir esta variable está relacionada con esta variable es la causa de este es el posible efecto, esta variable ejerce un efecto, una influencia en esta segunda variable. Si yo no digo nada de eso, no llego hasta esa parte, entonces mi estudio solamente va a ser descriptivo y se queda en lo descriptivo. Pero basta que yo tenga una parejita, basta que yo tenga una variable en la que diga, ah, esta es la posible causa, este es el posible efecto. O de repente yo digo, esta variable es, pienso que están asociadas, porque siempre viene una y viene la otra. Están presentes las dos. Yo le veo a mi pacientito que está infectado con HTLV1 y también le veo que a la par está infectado con estrongiloides. De repente están asociadas estas dos patologías. Entonces, solamente por hacer una relación ya sea una relación causal o una relación que no sea causal, solamente de que vienen juntos, pero yo no sé cuál es la causa del otro, entonces yo ingreso al campo de lo analítico. Y como les había dicho, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo entre mis variables muchas variables que yo las manejo de manera descriptiva y tengo solamente un par de variables que yo las manejo de manera analítica? ¿En cuál de las categorías dirían que cae nuestra investigación? Porque tengo que responder a esta pregunta. ¿Mi estudio es descriptivo o analítico? ¿Qué decimos? ¿Una D o una A? ¿Qué decimos? Todos respondan, todos tienen que responder, todos tienen que responder. ¿Descriptivo o analítico? Descriptivo o analítico. Casi todas mis variables, la gran mayoría de variables, yo las manejo de manera descriptiva, pero hay dos variables importantes que yo les estoy dando la forma analítica, que yo estoy relacionándolas entre sí, que estoy diciendo, ¿qué pasa cuando una aumenta, la otra también aumenta o la otra disminuye, vienen juntas, vienen separadas? Basta que yo incluya entonces relaciones entre las variables para decir que mi estudio es analítico. Es como habíamos dicho en los niveles de investigación, es como dijimos en los niveles de investigación. En los niveles de investigación, entonces, bastaba que yo llegara al nivel superior, que lo analítico es definitivamente superior. Entonces, yo puedo decir que estoy en lo analítico. Entonces, es innecesario decir estudios descriptivo guión correlacional, ¿no? Yo solamente menciono el grado más alto al que he llegado, el grado más alto al que he llegado, que sería correlacional. Entonces, yo siempre tengo que responder lo que ustedes van a responder en la siguiente clase práctica, que es con evaluación de preferencia. Si alguien participó en la primera parte donde ustedes estaban abocados a decir toda su pregunta de investigación, ahora en esta parte donde ustedes me van a dar la metodología y todos tienen que presentar en Word, porque eso no puede ser bajo palabra, las palabras se las lleva el viento. Y además que en ciencias de la salud lo que no está escrito no existe, entonces tienen ustedes que presentar a través de compartir pantalla la sección metodología completa, ¿no? La sección metodología. Para mí está completa con que ustedes respondan estas cuatro preguntas. Ustedes ya respondieron de que era un estudio cuantitativo. Lo pueden añadir. Entonces, a continuación tendrán que definir si es observacional o experimental, retrospectivo, prospectivo, transversal o longitudinal, descriptivo o analítico. En cada una de estas preguntas no puede ser los dos, ¿no? No puede ser necesariamente observacional y experimental. No, no vamos a hablar de retrospectivo y prospectivo necesariamente al mismo tiempo, aunque hay un tipo de estudio que de repente ustedes conozcan que se llama el ambispectivo. Si lo mencionan de ese modo, de repente se lo puedo considerar, ¿no? Sería un caso muy especial que vamos a ver a continuación. No les puedo decir que sea transversal o longitudinal a la vez, porque o bien es transversal y a partir de una segunda visita de seguimiento, a partir de una segunda medición, se convierte en longitudinal. Ya deja de ser solamente transversal. Y si es descriptivo o analítico, basta que tenga un componente analítico para que todo se llame analítico, para que todo el estudio se llame analítico. En lo que viene a ser transversal o longitudinal, la pregunta clave es, ¿tiene seguimiento o no tiene seguimiento? ¿Tiene una segunda visita, una tercera visita en las que yo vuelvo a medir lo mismo, ¿no? Yo tengo que medir lo mismo para que pueda decir de que se midió antes y se volvió a medir. Entonces, allí es donde se convierte en un estudio longitudinal o a partir de eso yo lo considero un estudio longitudinal. Muy bien, seguimos adelante.
Entonces, basta que nosotros veamos relación entre las variables, nuestros estudios van a ser analíticos. Hay estudios que no tienen esto, ¿no? Hay estudios muy simples, muy sencillos, como los estudios de prevalencia, ¿no? Donde solamente yo veo casos nuevos y casos antiguos de una determinada enfermedad en una región. Y entonces los estudios de prevalencia son estudios solamente descriptivos. Algunos lo toman incluso como sinónimos porque los tipos de estudios más conocidos que ellos ven en la parte descriptiva son los de prevalencia, ¿no? Pero los estudios que nosotros vamos a ver en la parte analítica vienen a ser la gran mayoría de estudios que ustedes van a desarrollar, ¿no? Porque es algo que se pide, es una regla no escrita en todas las universidades, a las facultades de medicina se les solicita que lleguen a la parte analítica y eso sí me parece excelente, eso sí me parece muy bueno, es una exigencia. Un poco mayor que todo el resto de las otras carreras de ciencias de la salud, ¿no? Medicina tiene un lugar particular muy especial dentro de todo el engranaje del sistema de salud, ¿no? Y tiene bastantes responsabilidades. Todas las profesiones son importantes, pero medicina tiene muchas responsabilidades que asumir, ¿no? A diferencia de otras, y una gran responsabilidad allí. Entonces me parece correcto que lleguemos al nivel analítico siempre. Muy bien, a continuación vemos entonces otra forma de verlo, es según el propósito del estudio, experimental o observacional. Si la intervención es con motivo de la investigación, entonces vamos a hablar de experimental. Si es una intervención de cualquier otro tipo, una intervención quirúrgica, una intervención educativa que no se hizo con fines de investigación, entonces solamente observacional. O de observación también lo dicen, ¿no? Según la cronología, ya lo habíamos mencionado, y según el número de mediciones, también lo tenemos aquí. Los diseños experimentales, entonces, son aquellos en los que se busca, ¿no? Ver un determinado efecto, ¿no? Y entonces se realiza una intervención solamente con motivo de investigación. Y los no experimentales son aquellos en los que estamos solamente como observadores, solamente como mirones, viendo, ¿no? De testigos de lo que ocurre, ¿no? De testigos de lo que está ocurriendo. Por si acaso, el hecho de que nosotros seamos residentes de cirugía no significa de que nuestro estudio el estudio que estamos realizando se va a convertir en experimental por esa intervención. Como les había dicho, tiene que ser intervención de investigación. No, no estoy hablando de intervención quirúrgica. Veamos entonces entre el experimental y el observacional cuál es la ventaja, ¿no? Estas clases de metodología y de diseño son bastante útiles en el sentido de que se les presenta todas las herramientas que están a su disposición, ¿no? No deberían verlo como una amenaza, no deberían verlo como algo que les va a complicar la vida, sino como algo que ustedes pueden tomar para poder facilitar la respuesta de su pregunta de investigación. Algunas preguntas de investigación se pueden desarrollar muy fácilmente de manera experimental y otras de manera observacional, ¿no? Entonces, yo les tengo que preguntar, así como les preguntaría en el examen, ¿no? Los estudios observacionales, sobre todo, son bastante sencillos de hacer, a comparación de los experimentales. En los experimentales yo tengo que asignar un grupo que va a tener esa intervención, que es intervención de investigación, y a veces yo no puedo hacerlo, a veces yo no puedo hacer eso. Imagínense que yo quiero hacer un estudio sobre uso de ketamina, uso recreativo de ketamina. Ustedes me van a responder cuál sería la forma más apropiada de estudiar eso, uso recreativo de ketamina. Observacional o experimental, respondan todos, todos tienen que responder. Uso experimental de ketamina, ¿cómo lo estudiarían? ¿De forma experimental o de forma observacional? ¿Qué dicen ustedes? Respondan, respondan todos, respondan, respondan. Sigan respondiendo, sigan respondiendo. O E. Muy importante, así va a venir el examen. Uso recreativo de ketamina. Yo quiero averiguar todo lo que pueda, aprender todo lo que pueda del uso recreativo de ketamina, ¿no? Sabemos que es una sustancia controlada, pero se viene utilizando fuera de la ley también, ¿no? Entonces, muchas personas la utilizan para alterar su conciencia, ¿no? Y para poder cambiar y alterar su percepción, ¿no? Como muchas otras drogas, ¿no? Como muchas otras drogas que son abiertamente ilegales. Pero entonces, en este caso, nosotros no podemos experimentar con este tipo de sustancia, ¿no? Yo no le puedo dar a personas.
y decirles, ah, ya voy a hacer un experimento, a ellos sí les doy, a ellos no les doy el uso recreativo de ketamina. Yo sí puedo ir a un servicio hospitalario donde se haga pruebas toxicológicas y ver, ¿no? Qué personas salieron positivas al uso de ketamina, qué personas reconocen haberla utilizado y yo les puedo preguntar, ¿no? Yo les puedo preguntar y simplemente anotar, ¿no? Anotar las cosas que tuvieron, anotar su historia clínica. Entonces, es un estudio que se presta a que solamente yo lo pueda estudiar de manera observacional o de observación, también es lo mismo. Luego vienen los estudios prospectivos y retrospectivos, y ahora yo también les pregunto, ¿un residente quiere hacer un estudio el 2027 con todas las historias clínicas, con el diagnóstico de PPNI? Entonces vean la barra del chat, un residente de ginecología quiere hacer un estudio el 2027 con todas las historias clínicas que tengan el diagnóstico de DPPNI que haya podido recolectar durante los últimos años, pero lo va a comenzar a hacer el 2027. Un estudio prospectivo o retrospectivo, ¿qué dicen? ¿Prospectivo o retrospectivo? No se pueden equivocar. Pero todavía no llegamos al 2027, ¿no? Todavía no llegamos al 2027. Pero todo depende de la fuente, ¿no? De cómo se recolectan los datos, cómo se recolectan los datos. Yo puedo comenzar a hacer mi estudio, a sustentarlo, a hacer mi paso por comité de ética de aquí a 2 años, ¿no? Pero si yo solamente voy a utilizar fuentes que ya existen, fuentes donde ya se tomaron los datos, entonces el estudio es retrospectivo y sigue siendo retrospectivo, sigue siendo retrospectivo. Entonces eso no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar. El hacer estudios retrospectivos no es malo, no tienen nada de malo. Naturalmente, la calidad, habíamos dicho, de los estudios prospectivos es mejor, ¿no? Porque todos los métodos que yo voy a utilizar, los formularios que yo voy a utilizar, yo los voy a rellenar, ¿no? Yo los voy a rellenar. Entonces, hay otro concepto también que se utiliza bastante de prospectivos desde la parte de epidemiología, que primero en los prospectivos viene la exposición, ¿no? La posible causa, y que en los retrospectivos primero viene el posible efecto o desenlace, ¿no? Por ejemplo, entonces, si estamos en el caso de este residente de ginecología que estamos diciendo, este residente de ginecología está viendo ya un desenlace que a él le interesa bastante, ¿no? Los partos que vienen con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿no? El DPPNI, entonces es lo que le interesa, es esta variable del desenlace le interesa bastante y lo está viendo cuando ya existió, ¿no? Ya ocurrió, ya está en las historias clínicas registrado. Un estudio prospectivo, él lo podría hacer sobre el mismo tema, si quisiera lo podría hacer sobre el mismo tema, ¿no? Pero tendría que estar muy pendiente que ocurra, ¿cuántos de PPNI ocurrirán en mi hospital? De repente ocurre uno al mes. Y entonces si inmediatamente ocurre, él avisa, ¿no? A sus compañeros de que cuando haya o lo antes posible, ni bien se presenta, él se acerca, comienza a registrar los datos, de repente si puede entra a la cesárea de esa paciente, si en el caso de que sea posible, porque sabemos que es una emergencia ginecobstétrica, pero cuando es posible, él prioriza ingresar y entonces registra todos los datos, sale e inmediatamente, tiene un formulario, de repente en el celular o en papel, listo solamente para registrar los datos específicamente de su estudio. Eso sería completamente diferente, la calidad de los datos sería mejor, ¿no? La calidad de los datos sería mejor. Entonces aquí es bastante distinto, es la diferencia entre prospectivos y retrospectivos, no solamente entonces en qué momento ocurre los hechos, ¿no? Sino de cómo se registran, cómo se registran. Naturalmente no todo se puede estudiar de manera prospectiva, ni todo se puede estudiar de manera retrospectiva. Se dice que hay algunas cosas que estudiar de manera prospectiva es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el grado de deterioro de la marcha de niños con displasia de cadera no operada. Entonces yo quiero ver qué problemas tienen los niños hasta que se lleguen a operar, hasta que se lleguen a operar. ¿Será prospectivo o retrospectivo el estudio? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Sería prospectivo o retrospectivo? ¿Cómo lo harían?
No es que haya una sola respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, si yo veo que por algún motivo estos niños naturalmente, por algún motivo no se han podido operar, de repente por circunstancias médicas, de repente tienen alguna cardiopatía que les impide llegar a la operación, de repente están en un estado nutricional que no les permite ser operados, o de repente no se cuenta con el profesional que les pueda operar en ese momento. Veamos, ¿no? Podría de repente yo estudiarlo de manera prospectiva, pero sería mucho más difícil que estudiarlo de manera retrospectiva, ¿no? Probablemente sea más fácil si se dan cuenta el tiempo, ¿no? Que yo necesito, el tiempo que yo necesito para hacerles el seguimiento va a ser mucho más, ¿no? Entonces, probablemente de manera retrospectiva yo pueda ir viendo solamente las historias clínicas y así pueda llegar a esta cantidad de casos, ¿no? A esta cantidad de casos. Y entonces, a estos casos surge una forma más de poder hacer las cosas que se conoce como ambispectiva, ¿no? Los estudios ambispectivos. De repente alguno haga algo parecido. En este caso sí puede tener un componente prospectivo y retrospectivo y yo lo reconozco, yo lo menciono y lo quiero destacar, ¿no? En la parte escrita yo digo es ambispectivo porque tiene una parte prospectiva y una parte retrospectiva. ¿Cómo se podría hacer para este caso que yo les digo de la displasia de cadera en los niños que por algún motivo no se están operando? Entonces yo puedo tomar primero una parte de niños que voy sacando, que yo voy recolectando los casos que por algún motivo no se están operando y por ese motivo solamente están en esta condición y yo les hago el seguimiento. Y luego yo también lo complemento con las historias clínicas, ¿no? Lo complemento con las historias clínicas. De repente los datos a los que yo puedo acceder de manera prospectiva son pocos, ¿no? De repente yo tengo, por así decirlo, 5 niños, ¿no? 5 niños que yo he podido sacar de manera prospectiva. Pero con 5 niños yo no voy a poder hacer una tesis, yo no voy a poder hacer un trabajo de investigación de grado, ¿no? De repente como una serie de casos yo lo pueda presentar, pero tampoco no es una patología excesivamente rara, ¿no? Pero yo podría dar mano, podría ayudarme con utilizar también casos retrospectivos, con historias clínicas. Entonces yo utilizo casos que yo detecto en el momento, que yo detecto en el momento y que yo les hago el seguimiento en los momentos, y también casos que de manera retrospectiva yo tome, ¿no? Con historias clínicas que yo haya podido ver del pasado, ¿no? Entonces yo puedo combinar y en ese caso sí sería un estudio ambispectivo, sobre todo entonces para patologías que no son tan frecuentes o patologías que requieran un tiempo de seguimiento largo, ¿no? Un tiempo de seguimiento largo. Luego, transversales y longitudinales. Comenzamos entonces con una pregunta, ¿no? Un médico ocupacional desea hacer una evaluación de saturometría basal a los mineros que llegan a un campamento a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Les mide la saturación al llegar al campamento 3 veces y saca promedio. Entonces lo tienen en la barra del chat, ¿no? Entonces el médico ocupacional desea hacer una evaluación basal, cómo llegan los mineros al campamento, en qué condiciones. Muy importante, ¿no? Para salud ocupacional. Y entonces le mide su saturación, están a esa altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, espera de que no le salga lo mismo que al nivel del mar, al nivel de la playa. ¿Va a ser transversal o longitudinal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Transversal o longitudinal? Respondan todos, me interesa mucho que no se equivoquen. Ustedes se van a dar cuenta que en este curso el examen y la clase no van a tener mucha diferencia, ¿no? No van a tener mucha diferencia. No es que les voy a preguntar cuántos pulmones tenemos en la clase teórica y en el examen se les va a preguntar, ¿no? Insuficiencias respiratorias de tipo mixta, con corrección de bicarbonato, con anion gap, no, no es así, ¿no? Ustedes están viendo entonces que en ese sentido vamos a manejar el mismo nivel en la clase y en el examen, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes vayan respondiendo, ¿no? Muy bien, algunos responden T, otros responden L, sigan respondiendo, es muy importante, lo tienen escrito entonces allí. Entonces, este médico ocupacional les mide la saturometría a todos los que van llegando al campamento y para no equivocarse, para tener un mejor valor, les hace un promedio de 3 saturometrías que les tiene que realizar.
Recuerden que en todos los exámenes escritos, lo que no nos dan, nosotros no podemos aumentarlo, nosotros no podemos asumir ninguna información que no nos estén dando, ¿no? Ahí no nos dice que esto va a ser, que les va a organizar un periodo de adaptación especial, no nos dice que va a haber una segunda medición en unos días, no nos dice que primero va a esperar un periodo de adaptación, no nos dice nada, ¿no? Solamente nos dice basal, solamente nos dice al momento de llegar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, sigan anotando, tenemos que tener las respuestas de todos. L o T, decidan ustedes, transversal o longitudinal, sigan respondiendo todos. Yo les aseguro, nadie se está fijando la respuesta de los otros. La respuesta más importante es la que ustedes están dando. Muy bien, entonces en este caso, yo estoy midiendo una cosa, pero solamente la mido en la misma oportunidad. Yo no estoy buscando ver un cambio, yo no estoy buscando detectar un cambio, yo no estoy haciendo seguimiento, ¿no? La pregunta clásica es, ¿hay seguimiento o no hay seguimiento? ¿Hay seguimiento o no hay seguimiento? Y en este caso no hay seguimiento, en este caso de aquí no hay seguimiento para nada. Entonces yo lo tengo que considerar. Si tuviéramos una línea horizontal que viene a corresponder el tiempo, corresponde al tiempo, entonces solamente en un punto de esa línea longitudinal del tiempo estarían siendo evaluadas estas personas, ¿no? Entonces esta variable se está midiendo una sola vez por cada una de las personas. Por más de que yo saque un promedio, es la misma variable, no se hace seguimiento de eso, el estudio es transversal. Les pongo un último ejemplo, entonces, para este caso, ¿no? Deseo hacer una encuesta de lonchera saludable en madres extranjeras que tienen niños en edad escolar. Voy a dedicarle 5 semanas a recolectar los datos. Transversal o longitudinal, ¿qué dicen ustedes? ¿T o L? ¿T o L? Respondan ustedes. Una encuesta de lonchera saludable en madres extranjeras. Entonces me voy a ir con mis encuestas en papel a preguntarles, ¿no? Transversal o longitudinal. Y el examen va a ser así, el examen no va a ser de conceptos, porque los conceptos solamente abarcan la parte teórica netamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver verdaderamente al estilo de los casos clínicos, casos de investigación. Transversal o longitudinal, respondan. Todos tienen que responder. Le voy a dedicar 5 semanas a recolectar todos mis datos. Transversal o longitudinal, ¿qué dicen ustedes? Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Yo voy a dedicar a la parte, o sea, de recolección de datos, a la parte en la que yo comienzo a entrevistar a las madres de familia 5 semanas, pero no significa de que yo les voy a hacer un seguimiento en esas 5 semanas. La pregunta clásica es lo mismo, ¿hay seguimiento o no hay seguimiento? Y aquí no hay ningún seguimiento, sino que yo solamente tengo ese tiempo, estas 5 semanas, para buscar distintas madres, ¿no? Todo mi tamaño muestral probablemente yo lo voy a abarcar en esa sección de tiempo, pero no significa de que en ninguna parte nos dice de que yo voy a encuestar a las madres en una segunda oportunidad, en una tercera oportunidad. A cada madre yo solamente la encuesto una sola vez y le hago las mismas preguntas solamente una vez a cada madre. Ninguna madre va a ser encuestada por segunda vez, no nos dice nada de eso el ejemplo, no nos dice nada. Entonces nosotros no podemos asumir y solamente entonces se trata de un estudio transversal, es un estudio transversal. Entonces tengan bastante cuidado. Los diseños transversales o de prevalencia son de los más sencillos que hay, de los más sencillos que hay. Son estudios solamente descriptivos en los que en el caso de la prevalencia, como ustedes saben, es el número de casos nuevos y antiguos, ¿no? De una determinada patología, se utiliza mucho para patologías crónicas. En cambio, cuando yo quiero hacer un estudio de incidencia, recuerden que un estudio de incidencia es la medida de los casos nuevos en el tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo determinado que nosotros vamos a especificar. Entonces, para los casos nuevos, yo sí tengo que hacer una diferenciación entre lo que es nuevo y lo que es antiguo. Entonces, yo tengo que medir un antes y un después para saber quiénes son nuevos, ¿no? Ver quiénes estaban antes y quiénes están después. Entonces, al menos tendrían que ser 2 puntos en el tiempo. Entonces, los de prevalencia son transversales y los de incidencia son un tipo de longitudinales, un tipo de longitudinales. Cuando les dicen a ustedes que van a hacer un estudio de prevalencia, en automático ustedes tienen que saber que los de prevalencia siempre son transversales. Y los de incidencia siempre son longitudinales, siempre tienen que ser longitudinales. Cuando yo hago estudios
estudios longitudinales con un seguimiento, segunda visita, tercera visita, inmediatamente yo puedo ver tendencias, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que un paciente mejora o empeora? Simplemente midiendo las mismas variables, al menos 2 veces en el tiempo, y yo ya puedo comenzar inmediatamente, al menos en mi mente, a hacer una línea, ¿no? De cómo están yendo determinado parámetro del paciente, su temperatura, algún valor del AGA. Entonces, yo voy a poder ver esto, ¿no? Entonces, los diseños longitudinales permiten hacer los seguimientos en el tiempo, las series temporales definitivamente son longitudinales, todos los estudios de tendencias, ¿no? Todos los estudios que digan impacto, efecto, todos los estudios que muestren un antes y un después van a ser estudios longitudinales, ¿no? Dentro de eso también van a estar los famosos ensayos que hace la industria, ¿no? Porque les interesa mucho, ¿no? Ver cómo estaba el paciente antes y después de recibir un determinado tratamiento, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Muy bien, entonces los estudios observacionales o de observación, como se dice, se ubican en el tiempo y se proyectan en una determinada dirección, ¿no? Se proyectan en una determinada dirección. Y a mí me interesa mucho de este cuadrito, que más que ustedes, yo estoy seguro que jamás van a olvidar los términos de cohorte, casos y controles, transversales, pero lo que a veces se olvidan, lo que a veces se olvidan es que todos estos estudios son parte de los observacionales, son parte de los observacionales. Y el decir observacional ya nos da una información muy importante. ¿Cuál era el concepto de observacional? Sin intervención, sin intervención. Entonces, ¿por qué a veces uno se equivoca? Verdaderamente es un error que nunca debería cometerse. Porque a veces uno le piden que investigue o que dé un ejemplo de un estudio con intervención y menciona por error cohorte, casos y controles transversales? Sería verdaderamente equivocarse por mucho, ¿no? Equivocarse por mucho. Todos estos son ejemplos solamente de estudios observacionales. Entonces, ni la cohorte, ni los casos y controles, ni los transversales tienen un componente de intervención. Aquí yo solamente estoy observando. Si yo observo generalmente del presente hacia el futuro, va a ser la clásica cohorte que ustedes están acostumbrados a ver, ¿no? La cohorte prospectiva. Existe otro tipo de cohorte retrospectiva que corresponde un poco más a estudios de posgrado. No, no la vamos a tocar mucho en este caso, pero cuando les dicen solamente cohorte a secas, no les dicen si es prospectiva o retrospectiva, ustedes tienen que asumir que es la gran mayoría de cohortes que hay, ¿no? Las cohortes prospectivas, las cohortes que toman a un grupo de pacientes y les hacen el seguimiento. Luego vienen los estudios de casos y controles en los que yo me proyecto hacia factores de riesgo y exposiciones del pasado, no exposiciones del pasado. Y los estudios transversales, que son un gran número de estudios donde yo solamente evalúo las cosas en un solo punto. Y si lo evalúo en un solo punto, ese punto es el punto, un punto del presente, ¿no? Entonces, ese punto va a ser el único punto de referencia y no va a haber seguimiento. Naturalmente, en la corte y en casos y controles hay seguimiento. Por eso abarcan al menos 2 puntos en el tiempo. En el caso de las cortes, la gran mayoría de cortes en el presente y en el futuro. Y en el caso de los casos y controles, el presente y el pasado. Y aquí me interesa mucho, yo sé que uno puede cometer muchos errores, ¿no? Pero nosotros mismos tenemos que aprender para ya no olvidar, ¿no? Y de repente a veces nos olvidamos y hay cosas verdaderamente parecidas en medicina que nos llevan a confusión, ¿no? A veces tenemos un paciente y estamos dudando, ¿será colitis ulcerativa o será enfermedad de Crohn? O a veces tenemos un paciente que nos está contando su historia cuando fue por emergencia y aparentemente se desmayó, pero no está seguro si uno de sus brazos se sacudía y estamos dudando, ¿no? Entre un síncope cardíaco o de repente un episodio de una convulsión, ¿no? De algún tipo. Entonces, estamos dudando de verdad entre cosas parecidas y no me gustaría que ustedes nunca más se vuelvan a equivocar entre una cohorte y un casos y controles, ¿no? Porque como les decía, a veces nos equivocamos entre cosas parecidas, pero cohortes y casos y controles no son parecidos. Ustedes van a ver, no deberíamos volver a cometer ese error tan garrafal, ¿no? De equivocarnos entre cosas tan diferentes. Miren cómo es la cohorte, ¿no? Miren cómo es la cohorte. Como los niños comenzamos de lo más sencillo, ¿no? Miren cómo es la cohorte y comparen con el casos y controles. Verdaderamente no se parecen, no, no se parecen, no son parecidos, en estructura no se parecen. Entonces, verdaderamente no deberíamos cometer estos errores. Eso sí me gustaría que ustedes ya lo lleven, incluso cuando ustedes escojan una especialidad quirúrgica o de repente están en el ámbito de la radiología o cualquier otra especialidad, pero igual, o sea, siempre vamos a recordar y siempre nos van a preguntar, siempre nos van a preguntar en todo tipo de exámenes
para que podamos diferenciar entre corte y casos y controles. Entonces es un buen momento para poder hacer esa diferenciación de una vez y para siempre, ¿no? Miren, verdaderamente no deberíamos equivocarnos. Así son las cortes y así son los casos y controles. Entonces veamos en la corte. En la corte tenemos un grupo inicial, ¿no? Un solo grupo inicial, corte, una sola palabra, un solo grupo inicial de personas y algunos van a estar expuestos a algo, ¿no? A algo. Eso va a ser una exposición, puede ser de repente un daño, puede ser también el uso de un medicamento, una terapia y algunos van a desarrollar una enfermedad o una complicación de repente de la terapia también puede ser, ¿no? Algunos van a desarrollar un evento, otros no van a desarrollar ese evento. Entonces algunos van a desarrollar un desenlace, otros no van a tener ese desenlace, ¿no? Y aquí está la exposición, ¿no? Aquí viene la exposición. La exposición puede ser de repente personas que toda su vida han trabajado en un entorno de alta radiación, ¿no? De repente eran técnicos o tecnólogos de rayos X, ¿no? Tecnólogos de rayos X. Y de repente hay otros solamente se dedicaban a la parte de ecografía, ¿no? A la parte de ecografía. Entonces algunos han estado expuestos a los rayos X, algunos han desarrollado una enfermedad, otros no han desarrollado una enfermedad. Del mismo modo, en el grupo que no han estado expuestos a los rayos X, que solamente hacían ecografías, algunos desarrollan la enfermedad y otros no desarrollan la enfermedad. Y este es uno de los diseños más sencillos que puede haber, verdaderamente un diseño casi infantil, ¿no? Verdaderamente económicamente es costoso, sumamente costoso el hacer estos seguimientos, todos desde el presente y hacerles el seguimiento a futuro a estas personas. Y eso que no tiene intervención, ¿no? Solamente les hacemos el seguimiento. Entonces, al comienzo, este grupo inicial, algunos son expuestos, otros no son expuestos. Recuerden que esta exposición es una exposición del ambiente, ¿no? Una exposición que no es de investigación porque este no es un estudio con intervención. Algunos hacen la enfermedad, otros no hacen la enfermedad. Y ahora una pregunta para todos, muy importante, me gustaría que nadie falle. ¿Este grupo inicial es de sanos o es de enfermos? Nadie se puede equivocar eso en esta corte. ¿El grupo inicial es de sanos o es de enfermos? Todos tienen que responder, todos respondan, todos tienen que responder. Este pequeño grupo inicial se parte en dos y aquí cada uno de los grupos de los expuestos se va a partir también en dos y se parte en dos, ¿no? Como las ramas de un árbol muy sencillo. Sigan respondiendo, sigan respondiendo. ¿Cómo es este grupo inicial? ¿De sanos o de enfermos? No debe haber ningún lugar a dudas. Es una pregunta sumamente sencilla. Excelente, todos están contestando muy bien, todos están contestando bien. Naturalmente, si yo quiero ver cómo se desarrolla una enfermedad, si aparece o no aparece una enfermedad, todos tienen que ser sanos, ¿no? Todos tienen que ser personas que no tengan el desenlace, ¿no? Que no tengan la complicación, que no tengan la enfermedad, porque yo quiero ver a futuro quiénes sí van a hacer la enfermedad, en quiénes aparece la enfermedad y en quiénes no aparece. Entonces, el grupo inicial naturalmente es de personas sanas, de personas sanas. Un solo grupo inicial, todos ellos se parecen. Y ahora veamos el otro, ¿no? El que tantos dolores de cabeza nos daba también. Completamente diferente, completamente distinto. Ni siquiera puedo decir yo que es el inverso, no es el inverso, no piensen que es el inverso, nada que ver. Una buena estrategia que dicen algunas personas cuando tengo así dos cosas que siempre me traen problemas para poder diferenciarlas, estudio, un día le dedico un día verdaderamente a conocer al detalle los estudios de corte y otro día diferente lo dedico a ver la estructura y ejemplos de estudios de casos y controles y nunca más teóricamente debería cometer este error, ¿no? Entonces aquí casos y controles, dos palabras, dos grupos distintos, dos grupos distintos. Tengo un grupo de casos y tengo un grupo de controles, un grupo de controles. Y entonces el grupo de casos son personas que ya tienen un desenlace, ya tienen el cáncer de pulmón. Y hay otras personas que tienen que ser comparables, no pueden ser personas simplemente diferentes, tienen que ser muy comparables. Tienen que parecerse en todo, tienen que parecerse en todo, menos en tener cáncer de pulmón. Generalmente se escoge voluntarios del hospital que tengan edades parecidas, que sean, si yo escogí un hospital del MINSA de preferencia, o otras personas también de hospital del MINSA que tengan probablemente patología respiratoria, no necesariamente sanos, lo mejor es mientras más parecidos, mejor.
para poder comparar, pero se tienen que diferenciar en una cosa, ¿no? Los casos tienen el desenlace que yo quiero ver, el cáncer de pulmón, y los controles son muy parecidos, pero no tienen cáncer de pulmón. Y entonces yo me proyecto hacia el pasado de estas personas, de los casos, y les pregunto, ¿fumaban o no fumaban? Y ahí yo voy a ver cuáles han sido expuestos, quiénes han tenido la probable exposición, que en este caso es el tabaco, la posible causa, y cuáles no tenían esa posible causa. Y lo mismo en el grupo de los controles, ¿no? Yo reviso sus historias clínicas, les pregunto y veremos cuáles sí fumaban y cuáles no fumaban. Y entonces, si se dan cuenta, estos estudios, casos y controles y de cohorte, entonces cumplen con que uno de ellos es prospectivo, en el caso de las cohortes, y el otro de ellos viene a ser retrospectivo, ¿no? Yo reviso sus antecedentes, reviso sus historias clínicas, entonces lo más común es que se considera los casos y controles como retrospectivos y a las cohortes como prospectivos. Y ese concepto que habíamos dicho, ese concepto se sigue cumpliendo aquí muy bien, ¿no? En los retrospectivos se parte del desenlace, y en los prospectivos se parte de la exposición. La exposición era la posible causa, no habíamos colocado una mnemotecnia. Ustedes pueden crear la mnemotecnia que ustedes quieran. Por ahí les decía dedo, era desenlace, efecto, dependiente o outcome habíamos colocado, ¿no? Y sabiendo entonces todos estos sinónimos que significan lo mismo, yo ya tendría por diferencia, por contraste, cuáles significan la exposición, la posible causa, el desenlace, efecto dependiente o outcome, ¿no? Entonces, en los prospectivos partimos de la exposición y en los retrospectivos partimos del desenlace en el punto de inicio. ¿Se cumplirá esto para las cohortes y los casos y controles? Claro que sí. En las cohortes partimos de la exposición y en los casos y controles partimos entonces del desenlace, de la posible consecuencia, del posible efecto, ¿no? Y vamos a buscar las causas, vamos a buscar las causas. Naturalmente los casos y controles son más baratos de hacer, ¿no? Son más baratos que de hacer. No se tiene que hacer toda esa inversión de hacerle el seguimiento a las personas. Hay cohortes que en el mundo están durando décadas verdaderamente y cuestan bastante, pero están ofreciendo mucha información. La cohorte más famosa de, sin lugar a dudas, la cohorte más famosa de todas, ustedes ya la conocen, ¿no? La corte de Framingham, ¿no? La corte de Framingham que sigue juntando casos sobre factores de riesgo cardiovascular y muchas otras, ¿no? Hay otra también que se ha vuelto bastante conocida en países en vías de desarrollo, que es Niños del Milenio, ¿no? Que hace seguimiento a los niños y de varias características de los niños del desarrollo neurológico, del aprendizaje y muchas características a lo largo del tiempo, ¿no? Verdaderamente aportan mucho estos estudios, pero se requieren muchos recursos para poder hacer cohortes y no tanto para hacer casos y controles. Muy bien, entonces vemos que no todas las combinaciones eran posibles, ¿no? Los experimentales siempre son prospectivos, siempre son longitudinales, ¿no? Yo le inyecto una sustancia a un ratoncito Winstar de laboratorio, entonces yo espero ver un resultado y ver qué ocurre a futuro con este ratoncito, y yo anoto todo lo que vea, ¿no? En los cambios en sus funciones vitales, en sus parámetros de laboratorio, y naturalmente va a haber un antes y un después, ¿no? Va a haber un seguimiento. En cambio, los de observación pueden ser prospectivos, retrospectivos, longitudinales y transversales a su vez, ¿no? Algunos dicen, guardan el nombre prospectivo y retrospectivo solamente para los longitudinales, ¿no? Ustedes tienen que conocer eso, ¿no? Este tema de la metodología se complica en el sentido de que algunos autores utilizan distintos términos y distintas formas de clasificación, y por ahí solamente les menciono que hay algunos autores, sobre todo en lengua inglesa, no son la mayoría, que guarda lo de prospectivo y retrospectivo solamente para los longitudinales, ¿no? Pero nosotros lo vamos a mantener de la manera más simple, más sencilla posible, donde vamos a tener esas cuatro preguntas que ya habíamos mencionado, ¿no? Cada una con su criterio. Naturalmente, siempre vamos a reconocer que los experimentales siempre son analíticos y siempre son longitudinales. Muy bien, y con eso ya podemos contestar muchas preguntas, ustedes van a ver eso, pero lo más importante es que nosotros nos ubiquemos, ¿no? Ya habíamos dicho, metodología es todo el idioma, toda la forma, todas las características que nosotros tenemos, ¿no? Es como decir la imagenología, todas las técnicas de imagen, ¿no? Y entonces el diseño será cada una de las técnicas de imagen, por así decirlo, la ecocardiografía, el estudio por ultrasonido del corazón, ese será uno de estos diseños. Entonces aquí en la parte de abajo de este cuadrito, que me gusta mucho porque nos ayuda a poder definir bastante la metodología y los diseños, se ve ahí todos los criterios básicos de metodología, y en la parte extrema al final se ven cada uno de los diseños, ¿no? Entonces cohorte, casos y control y transversal son diseños. Ensayo
ensayo comunitario y cuasi ensayo son diseños y todos los demás son criterios para poder definirlos, ¿no? Y aquí como los niños, nosotros simplemente tenemos que seguir las flechas, tenemos que seguir las flechas para poder definir entonces cualquiera de los estudios, ¿no? Y entonces yo les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo defino yo los estudios de cohorte? Los estudios de cohorte yo los defino de este modo. Alguien me pregunta, ¿qué es un estudio de cohorte? Yo no he llevado las clases anteriores, pero veo este cuadrito, ¿no? Y digo, y simplemente sigo la flecha, ¿no? Simplemente sigo la flecha. Es un estudio en que cuando al investigador tuvo que asignar la exposición, no asignó exposición, él no asignó ninguna exposición, fue un estudio solamente observacional que estudió los datos de los pacientes de manera individual, de manera individual. Cada paciente estaba representado de un modo que al final cada paciente me daba sus datos y de cada paciente yo sacaba su conclusión para ese paciente. Entonces es un estudio donde los datos se manejan de manera individual, no se mezclan todos los datos. Entonces, y la dirección que tiene es una dirección lógica, ¿no? Del presente se proyecta hacia el futuro. Es un estudio de cohorte, es un estudio de cohorte. Por el contrario, yo puedo ver y cómo vendría a ser un estudio de ensayo comunitario. De repente alguien me pregunta. Un estudio de ensayo comunitario es un estudio donde sí el investigador ha asignado una intervención con motivo de la investigación solamente y se han estudiado los datos no de manera individual como estamos acostumbrados a hacer en la parte clínica, ¿no? También se hacen estudios comunitarios, ¿no? También se hacen estudios comunitarios. Y aquí la intervención ya no va a ser solamente a un paciente, ya no va a ser como una estrategia educativa solamente a un paciente, sino va a ser por comunidades, por grupos de personas. De repente, ¿cómo podría ser? Un ejemplo. De repente yo quiero hacer un estudio sobre las cocinas mejoradas, ¿no? Sobre esas cocinas que no botan una cantidad de humo como cocinar a leña, ¿no? Entonces, de repente a una comunidad campesina yo les comienzo a regalar e implementar a través de una ONG las cocinas mejoradas y a otra comunidad campesina que está en otra localidad no les asigno esas cocinas mejoradas, ¿no? Entonces yo tengo que sortear a cuáles sí y a cuáles no, a cuáles comunidades sí y a cuáles comunidades no. Y naturalmente estos son estudios que requieren muchísimo dinero, que los desarrolla, por así decirlo, el Banco Mundial, que los desarrolla la UNESCO, así, ¿no? Pero vale la pena conocerlos para tener un panorama completo de cómo es la investigación. La investigación no siempre es individual, también se pueden estudiar los datos de las personas como a través de grupos mucho más grandes, ¿no? Que vienen a ser agregados. Entonces, esta intervención comunitaria puede ser de ese modo. A algunas comunidades campesinas, entonces yo sí les doy la cocina mejorada y a otra comunidad campesina no le doy la cocina mejorada. Entonces, si la asignación es aleatoria, diremos que esta intervención y este tipo de estudio ha sido un ensayo comunitario. Y también puede darse el caso de que esta asignación no sea aleatoria, no sea aleatoria. Yo digo, ah, ya, a la comunidad campesina que está más cerca le vamos a dar las cocinas mejoradas. Y a la más alejada, de repente le puedo dar después, o de repente vemos qué otra alternativa, pero no le va a tocar la cocina mejorada. Entonces, esta asignación ya no es aleatoria, ya no es aleatoria, sino que yo, por mi criterio personal, con criterios que a veces tienen algún sesgo, por criterios que no son tan aleatorizados, entonces yo puedo dejarlo de ese modo y entonces se convierte en un cuasi ensayo, en un cuasi ensayo. Entonces es el cuasi nos dice que algo le está faltando, casi el cuasi. ¿Qué es lo que le falta en este caso? La asignación aleatoria. La asignación aleatoria le estaría faltando para que se convierta en un ensayo. Y esto es algo que preguntan mucho, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a un ensayo? A un cuasi ensayo para convertirse en un ensayo. ¿Qué le falta a un cuasi ensayo para que llegue a ser un ensayo? Y es la asignación aleatoria. Si tiene la asignación, es un ensayo propiamente dicho con todo lo que tiene que tener un ensayo. Y si le falta la asignación aleatoria, es solamente un cuasi ensayo, solamente un cuasi ensayo. Esto lo tenemos que practicar naturalmente y para eso requiero su participación. Entonces yo voy a llamar a alguien del público y voy a preguntar a Carlos Acedo. Carlos Acedo, buenas noches. ¿Cómo definirías utilizando este cuadro? ¿Cómo definirías utilizando este cuadro a un estudio transversal? Buenas noches, doctor. Sí, comenzamos entonces. ¿Qué dirías para que llegues a decir que un estudio es transversal? Utiliza el cuadro de preferencia. Es un Bueno, estudio mm, y sigamos solamente las flechas. ya es un estudio observacional. En este caso es individual. Sí, los datos se manejan de manera individual. Ajá. De cada paciente yo saco sus datos y me aseguro de que solamente vienen de ese paciente.
Muy bien. ¿Y qué Ya, más y dices? tiene, su dirección es de forma, bueno, se orienta en un tiempo determinado y en este caso es No, no lo se siguiente. proyecta ni al futuro ni al pasado, no tiene una dirección. Entonces, yo digo que de ese modo yo he definido a un estudio transversal, he definido de ese modo un estudio transversal. Muy bien, ahora le pregunto a otra persona, le pregunto a su compañera Leslie Espinosa. Leslie, te escuchamos. Leslie, ¿cómo definirías a un estudio de series de tiempo utilizando el cuadro? Buenas noches, doctor. Ujú. Yo. Definimos un estudio observacional, en este caso Correcto. agregado ecológica, Los siguiendo datos se es manejan de manera agregada o ecológica, ¿no? o agrupado. Entonces, sí, o de manera agrupada, observacional o sin intervención. Y por mí está bien el concepto que estás manejando de series de tiempo, ¿no? Naturalmente, estos son estudios bastante complejos que generalmente se ven más en posgrado. Pero ahora veamos esto de aquí, veamos esto de aquí. ¿Qué pasa en el caso de cuando la asignación es experimental, o sea, con motivo de la investigación? Se estudia a cada paciente de manera individual. No se van a juntar todos los datos como en los estudios ecológicos, que muchas veces se preguntan. En los estudios ecológicos es porque se juntan todos los datos de los pacientes, todos los datos, sobre todo en los estudios ambientales. Es difícil decir, ¿no? Es difícil decir, esta parte de la contaminación del aire le corresponde solamente a este barrio, pero no está involucrado este barrio, ¿no? Mejor entonces estudiamos por ciudades, estudiamos por un parque automotor o de repente una comunidad y a nivel muy parecido, donde todos los datos se sacan de una misma región. Entonces por eso sirve tanto para los estudios ecológicos estudiar de manera agregada, no estudiar de manera agregada. Muy bien, en cambio, cuando yo estudio en los estudios que tienen una intervención, donde yo evalúo de manera individual, si la asignación es aleatoria, entonces yo voy a tener este ECA. Y si la asignación no fuera aleatoria, entonces fuera por cualquier otro criterio que no es aleatorio, que no es el azar, entonces no puede ser un ECA, solamente un cuasi ECA podríamos decir. Y a mí me gustaría que uno de ustedes nos diga cuál es el concepto que tiene de ECA. ¿Cuál es el concepto que tiene de ECA? Muy bien, le pregunto a Eric Moreno. Eric Moreno, ¿te escuchó? ¿Qué concepto de ECA entonces tendrías? Además de haber utilizado el cuadro, ¿qué más nos podrías decir? ¿Qué sabes de un ECA? Primero me dices entonces qué significa ECA. Sí, Eric Moreno, te escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Muy bien, ¿y cuál es tu concepto de ECA? Sí, ustedes ya lo han visto, ustedes ya han llevado epidemiología en algún momento. Entonces, es un estudio experimental donde los datos se manejan de manera individual y la asignación va a ser aleatoria. ¿Qué significa ECA entonces, Eric? Sí, adelante, te escuchamos, es muy importante la respuesta. He colocado también las siglas en inglés para que se puedan orientar. Muy bien, todos ustedes entonces escriban en la barra del chat el concepto de ECA. ¿Qué significa ECA? ¿Qué significan estas siglas? Vayan escribiendo qué significa entonces ECA. Es muy importante, a veces se cometen errores. Sigan escribiendo, sí, excelente, sigan escribiendo, sigan. Sigan, no, sin ningún temor, sin ningún temor. Muy bien, el inglés también nos sirve para comprobar, ¿no? Es como una segunda visión, es otra forma de ver el mismo concepto. Tiene que ser el mismo concepto la traducción, ¿no? Me gusta mucho los que se han participado. Yo le pregunté a Eric Moreno, no le puedo considerar participación si no me ha dicho nada al respecto, pero un ECA vendría a ser un Randomized Control Trial, ¿no? Randomized es randomizado, viene de la A, ¿no? De aleatorizado. Trial viene de ensayo, ¿no? Pero la C, si ustedes se dan cuenta, esa C no es de clinical, no es de clinical. Me gusta mucho que hayan participado todos,
pero no, esa C no es de clínica, no es ensayo clínico aleatorizado, es ensayo controlado aleatorizado. Esto es muy importante para poder entender varias cosas. La C es de controlado, por eso que en el inglés es Randomized Control Trial. Entonces en inglés, ¿qué hacen? Le aumentan una C más, ¿no? RCCT, ¿no? Randomized Clinical Control Trial, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos vendrían a ser solamente un subgrupo dentro de los ECAs, vendrían a ser un grupo más pequeño dentro de los ECAs, donde las variables son variables clínicas, ¿no? Variables de importancia clínicas. Pero el concepto más grande no significa que siempre van a ser variables clínicas. Aquí también en asignación aleatoria podría ser una intervención educativa, ¿no? Una intervención educativa. A algunos les doy un programa de entrenamiento y a otros no les doy un programa de entrenamiento, ¿no? Y los separo de manera aleatoria. Algunos sí reciben programa de entrenamiento, otros no son sorteados para entrar al programa de entrenamiento. Sería un ensayo controlado, aleatorizado. Estoy controlando allí a través de la aleatorización. Pero si yo le digo clínico, yo me estoy quedando solamente con los ensayos controlados aleatorizados que son clínicos, ¿no? Entonces, solamente para que reflexionen un poco que esa C no es de clínico, sino que es de controlado. Entonces, es algo que no debería olvidar, es algo que no debería olvidar. Muy bien. Entonces, como ustedes han visto, es bastante práctico y entonces tiene los principales criterios, ¿no? Y lo que nunca me gustaría que ustedes se olviden es que cohorte, casos y controles y transversales no están del lado experimental, no están del lado observacional. Entonces, basta que me digan casos y controles, yo ya sé entonces en automático que son estudios observacionales, donde los datos se manejan de manera individual, donde yo parto generalmente del presente hacia el pasado y siempre sin intervención, ¿no? Sin intervención. Muy bien, ahora veamos algo más. La historia de un pequeño diseño que inicia el siglo XVIII, ¿no? Un diseño muy importante, un diseño que ha cambiado verdaderamente cómo se desarrolla la medicina. Ustedes verán que los navegantes, las personas que iban en barco en el siglo XVIII, más que todo dedicados al comercio, ya se había avanzado mucho la exploración del mundo, ya se comerciaba activamente con América, con África, con Asia. Entonces, esos viajes podían durar varias semanas, ¿no? Eran el principal medio de transporte internacional. Y entonces estas personas comenzaban a tener una patología que me gustaría que ustedes se den cuenta, ¿no? Una patología por la que podían morir. Tenían lesiones en mucosa bastante graves que incluso podían generarles que pierdan piezas dentarias, lesiones en la piel que se ulceraban y eran bastante profundas, con alteraciones del colágeno. ¿De qué patología estamos hablando? Escríbanlo en la barra del chat. ¿Qué patología creen que sea la culpable de todo esto? Es una patología por la que actualmente nadie pensaría que alguien se puede morir, pero uno sí se puede morir en un caso extremo de esto. Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Excelente, excelente. Esta patología es el déficit del ácido ascórbico, ¿no? De la vitamina C. Y entonces estas personas que iban en barco sí podían fallecer porque al llevarse estas personas por largas semanas sin consumir ningún producto que tuviera específicamente ácido ascórbico, de repente tenían otros alimentos de otras composiciones, pero no o alguno que tuviera específicamente ácido ascórbico, se comenzaban a ser víctimas de esta patología. Muy bien, y esto fue detectado y fue algo bastante grave que incluso perjudicó muchas veces el comercio, hasta que en mayo de 1747 en el barco HMS Salisbury, el médico a bordo, que era James Lind, un escocés, entonces dijo que podría buscar alguna solución entre lo que tenía a la mano, ¿no? Y entonces, de todos sus grumetes afectados, de todos los navegantes afectados, entonces armó seis grupos de dos personas, seis pares de personas, y a cada par de personas les asignó un tratamiento de lo que tenía en la bodega, ¿no? De lo que tenía a la mano. Y justo a un par de personas les tocó los limones, las naranjas, ¿no? Como parte de su tratamiento. Esto naturalmente no se compartió inicialmente, sino a cada persona, así como en los ensayos controlados, clínicos, aleatorizados de la actualidad. Entonces se hizo a manera similar a lo que podríamos actualmente hacer, ¿no? De un modo muy limitado. No podemos ni siquiera llegar a llamar a esto como un ensayo clínico, pero sí podría ser un antecedente de lo que son los ensayos clínicos. Les llegó a dar entonces las naranjas, los limones a este par de personas y este par de personas, naturalmente, él
sabía, no había ningún cegamiento, no es que haya específicamente una aleatorización, pero estas personas se recuperaron rápidamente al extremo de que a los pocos días, en cuestión solamente de días, ustedes han visto que el escorbuto con las medidas nutricionales adecuadas se cura sumamente rápido, ¿no? Comenzaron a apoyar en el cuidado de sus otros compañeros. Inmediatamente James Lynn se dio cuenta que esa era la cura y comenzó a compartirla con el resto, ¿no? Naturalmente eso se publicó en el Instagram de la época, ¿no? Y entonces comenzó a hacerse muy famosa la cura del escorbuto, incluso llegó a publicarse artículos al respecto y verdaderamente representó un hito en lo que viene a ser la investigación epidemiológica, ¿no? No sería correcto llamar a esto como un primer ensayo clínico, pero sí vendría a ser la semilla de los ensayos clínicos de cómo actualmente se vienen desarrollando. Y entonces las fases de los ensayos clínicos son muy interesantes. Inicialmente hay una fase preclínica donde todavía no hay contacto con los pacientes. Aquí ustedes ven a las personitas que van a representar a cuántos pacientes ingresan en cada una de las fases. Y inicialmente entonces esto se hace en laboratorio, ¿no? Se hace en laboratorio y se ven entonces, se prueban nuevos antibióticos que de repente tengan actividad contra las beta-lactamasas de espectro ampliado, contra el enterococo resistente a vancomicina, o de repente algunos mecanismos como las ciclinas CK que sirvan para poder detener el ciclo celular, o de repente sean medicamentos que permitan tener una resistencia al avance de un determinado cáncer, ¿no? O que puedan hacer que las células dejen de reproducirse, ¿no? Y entonces todo eso se hace en laboratorio solamente, ¿no? Todavía no entran pacientes allí. Ese viene a ser la fase preclínica o la fase cero. Luego viene la fase 1 donde se evalúa la seguridad. Una fase 2 donde se evalúa ya la efectividad. Ustedes tienen que estar muy atentos a las diferencias entre cuál viene a ser la principal variable que se evalúa en cada uno de estos componentes, ¿no? Sí, y al comienzo se evaluaba la seguridad, luego se comienza a evaluar la efectividad, ¿no? Y luego se siguen confirmando los hallazgos tanto de seguridad como de efectividad. Y luego en la fase 4 aquí ocurre algo bien importante. Aquí ya comienza a comercializarse el medicamento, ¿no? Y no significa de que los estudios paran. Los estudios continúan en fase 4 cuando el medicamento ya está comercializándose, ¿no? Ya está comercializándose. Por aquí todavía lo podemos llamar producto de investigación, ¿no? Producto de investigación, pero aquí ya se trata de un medicamento, ¿no? Y entonces la cantidad de población que participa en estas distintas fases también es diferente. En la fase preclínica no entran todavía las personas, no es una fase solamente de laboratorio, ¿no? Y se tiene que manejar con extremada precaución. Entonces muchas veces se recurre a modelos animales, ¿no? O si es a nivel del ADN, de repente a plataformas como que pueden imitar lo que haría el ADN, ¿no? Plataformas in silico, le dicen, ¿no? Con el apoyo de computadoras también, ¿no? Entonces, nosotros vemos que se pueden hacer estos modelos, pero todavía aquí no ingresa todavía el paciente. Luego comienza a ingresar el paciente, naturalmente un pequeño grupo de pacientes, un pequeño grupo de voluntarios y las normas de la bioética permiten de que algunas personas con las medidas de seguridad adecuadas ingresen a esta fase 1. Va a ser una pequeña cantidad de pacientes. Luego en una fase 2 en la que ya queremos ver la efectividad del mismo fármaco, ya pueden ingresar una cantidad mayor al ver, ¿no? De que ha sido seguro el medicamento, se puede ampliar la cantidad y así va incrementándose como ustedes ven. Y esto de aquí tiene mucha relación, tiene mucha relación. Ustedes dirán, ¿por qué primero se evalúa el efecto, luego la seguridad, luego se continúa nuevamente con la efectividad, luego se siguen evaluando y se confirman los hallazgos y luego se vuelven a evaluar los hallazgos, pero ya a nivel comercial cuando el medicamento ya está circulando, ¿no? Ya está a la venta? Entonces, aquí en la evaluación del efecto también se ven consideraciones de seguridad. Tiene mucho que ver esto con cómo se deberían prescribir los medicamentos, no cómo se deberían prescribir los medicamentos. Hay muchas guías, sobre todo las guías de la OMS, que recomiendan, ¿no? ¿Cómo deberían ser los filtros? ¿Por qué yo decido tomar un medicamento y no decido recetar otro, ¿no? ¿Por qué yo receto? ¿Cómo es que de toda la amplia gama, de todo el arsenal de medicamentos que yo tengo,
De toda esta gama de medicamentos, ¿por qué yo escogí específicamente un medicamento? ¿Por qué lo escojo yo, no? De ese modo. Se dice que primero debería ir la eficacia, o sea, los medicamentos, yo veo una patología, inmediatamente tengo que pensar cuáles medicamentos sirven para esa patología. Luego yo tengo que priorizar la seguridad de mi paciente y ya el número de medicamentos que yo tendré en la mente ya serán más pequeños, ¿no? Luego de eso yo tendré que ver la conveniencia y luego finalmente el costo, ¿no? Y dicen que ese orden debería ser recomendado. Es el mismo orden, si ustedes se dan cuenta, es el mismo orden que yo utilizaría para poder ver entonces cómo se desarrollan los medicamentos, ¿no? Cómo se desarrollan los medicamentos. En la evaluación de efecto, del efecto, como dice su nombre, efecto está muy relacionado con la efectividad, ¿no? Con la efectividad. Luego viene la seguridad, ¿no? Luego viene la seguridad. Entonces, yo primero, naturalmente, cuando quiero desarrollar un medicamento, quiero ver que funcione, ¿no? Entonces, lo mismo hago cuando yo quiero recetar un medicamento a un determinado paciente, ¿no? Pongámonos en un ejemplo, ¿no? Porque la investigación no tiene que servir solamente para los papers, sino también para la vida diaria y para el hecho de poder tratar a personas, ¿no? Y en ese sentido, imagínense que tenemos un paciente de 70 años, diabético, con sintomatología respiratoria, fiebre y una gran posibilidad de que tenga una bronquitis, ¿no? Y también una gran posibilidad de que sea por gérmenes atípicos. ¿Qué opciones terapéuticas le pondrían ustedes? Entonces tenemos ese pacientito de 70 años con diabetes mellitus tipo 2, poco controlada, con sintomatología respiratoria, roncantes, sibilantes, podría ser atípica, yo lo escucho en los dos hemitórax. ¿Qué dirían? ¿Qué antibiótico le darían o qué medicamento le darían ustedes? Tomemos el caso de un antibiótico. ¿Qué antibiótico le darían ustedes? Respondan todos en la barra del chat. Respondan todos en la barra del chat. Tenemos eso. Ustedes, de hecho, que no es una sola la respuesta correcta, de hecho que pueden utilizar distintos medicamentos, pero ¿cuál podrían utilizar? Entonces, un paciente con diabetes, con bronquitis, ¿qué pienso yo inicialmente? ¿Qué pienso yo inicialmente? Como les decía, y comenzamos a pensar, ¿no? De que este paciente puede tener una infección, entonces yo ya no tengo en la mente todos los medicamentos que existen, sino específicamente antiinfecciosos, específicamente medicamentos antibióticos, ¿no? Medicamentos antibióticos son los que yo voy a tener en mi mente. ¿Cuáles son los que podrían cubrir los gérmenes que están atacando a esta persona, ¿no? Donde hay la posibilidad de que también haya gérmenes sin pared, gérmenes atípicos, micoplasma también podría estar presente, legionela también podría estar presente. Entonces, y las bacterias típicas que yo también conozco, ¿no? Luego yo veo la seguridad, ¿no? Veo la seguridad en mi paciente, de repente para su tasa de filtración glomerular, de repente para su actividad, para la función hepática que tiene este paciente, yo veo cuál es el medicamento que puedo utilizar. Y luego viene la conveniencia, ¿no? Y aquí me gustaría que participen, ¿no? ¿Qué opciones de medicamentos le podrían dar? ¿Qué antibióticos le podrían dar? Escriban en la barra del chat, escriban en la barra del chat. ¿Qué antibióticos le podrían dar? Entonces, haciendo ese análisis, primero eficacia, seguridad y luego conveniencia y al final vamos a ver el costo. Sigan respondiendo. De hecho, que hay más de una respuesta correcta. Alguien dijo acitromicina, sigan respondiendo otras opciones más que pueden mencionar. ¿Qué más podría hacer? De repente podría darle ceftriaxona, pero ya es un medicamento vía parenteral, ¿no? Entonces yo ya veo que comienza a jugar lo de la conveniencia, ¿no? Uno de sus compañeros ya había mencionado acitromicina, pero ¿y la ceftriaxona no podría ayudarle también? Podría ayudarle, pero entre los dos, entonces, ¿cuál sería más conveniente, la vía oral o la vía parenteral? Definitivamente la vía oral, ¿no? La vía oral. Y entre un medicamento que se tome 2 veces al día, 3 veces al día y un medicamento que se tome una vez al día, ¿cuál sería más conveniente? El que se toma una vez al día, ¿no? Y en ese sentido iría ganando, por ejemplo, en este ejemplo, muy probablemente lo que dijo su compañero Eduardo. Y finalmente el costo, ¿no? El costo, entonces ahí yo podré definir incluso entre si será genérico o será de marca, ¿no? Genérico probablemente va a costar alrededor de 2 soles y si es de marca, sin querer hacer propaganda a nadie, un Citromax puede estar alrededor de los 25 soles, ¿no? Las 3 pastillas, ¿no? Un medicamento de marca con cubierta entérica, naturalmente con algunas ventajas, ¿no? Entonces, podría yo, a través del coste, recetarle una citromicina de manera genérica, ¿no? Entonces, esta sugerencia de cómo prescribir los medicamentos, donde los criterios primarios, los más importantes, la eficacia y la seguridad, en ese orden, siempre en ese orden, primero la eficacia y luego la seguridad, vienen del desarrollo de los fármacos, ¿no? De cómo se desarrollan los fármacos.
La evaluación del efecto también tiene mucho que ver con la efectividad, porque necesariamente yo tengo que utilizar y dirigir todos mis esfuerzos a algo que funciona, ¿no? Entonces, ver algo que verdaderamente pueda generar un desenlace positivo para mi paciente de la patología que yo estoy evaluando, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Aquí se mide la efectividad, aquí se mide la seguridad, aquí nuevamente la efectividad se prioriza, luego se ven ampliamente hallazgos tanto de seguridad y efectividad y finalmente la evaluación comercial, como les decía. Muy bien, esto de aquí puede demorar muchos años, esto de aquí puede demorar muchos años, ¿no? Inicialmente en la fase preclínica, este es el esquema que tiene la FDA, ¿no? El mecanismo que regula, ¿no? Los medicamentos a nivel de Estados Unidos, ¿no? Y es un mecanismo que toman muchas otras agencias, la agencia europea también tiene algo muy parecido, ¿no? Y entonces, en los laboratorios de cualquier gran marca que ustedes conozcan, como puede ser Pfizer, como puede ser Merck, como puede ser AstraZeneca y muchas otras. Entonces, en esos laboratorios pueden haber una gran cantidad de compuestos que solamente tienen un número y un código, ¿no? Todavía no tienen ningún nombre, ¿no? No tienen ningún nombre. Y de ahí se va viendo la efectividad que tiene cada uno en la etapa preclínica y luego de ahí se reduce la cantidad a una cantidad de cientos solamente de medicamentos y se dice tenemos que comenzar un ensayo clínico, tenemos que comenzar a hacerlo con personas. Entonces, se envía una solicitud IND en este caso y comienzan a pasar a las distintas fases, uno, 2 y 3, ya una cantidad muy pequeña de medicamentos para una determinada patología. En la fase uno son solamente decenas de personas, en la fase 2 ya son cientos de personas y en la fase 3, como ustedes han visto en los múltiples ensayos clínicos, miles y miles de personas para poder tener un gran poder estadístico y poder estar seguros de los efectos que tiene, ¿no? Luego de eso ya viene la revisión de la FDA, la droga es aprobada y una droga aprobada que ya está en comercialización se puede seguir estudiando, ¿no? Para ver posibles efectos adversos o algunas otras reacciones que no hayan sido consideradas, ¿no? Y entonces aquí vendrían los estudios de fase 4, los estudios de fase 4. Y esto puede durar años, ¿no? Esto puede durar años. A veces para contingencias tan grandes como lo que pasó con el COVID, se intentó hacer que esto durara menos tiempo, ¿no? Naturalmente todas estas fases se pasaron todas las fases y lo único que se redujo fue el componente administrativo, ¿no? Las fases administrativas fueron las que se redujeron, pero no debería haber ninguna droga que no pase por todas las fases para poder ser aprobada en un ensayo clínico. Muy bien, y ahora lo más importante, la aplicación de todo esto, me gustaría que todos participen. Entonces vamos a responder algunas preguntas, ¿no? Esto aquí en Bogotá se hace un estudio de investigación en lo que se hace un seguimiento a un grupo de individuos que son semejantes en muchos aspectos, pero que se diferencian por cierta característica, enfermeras que fuman y enfermeras que no fuman, y se les compara por un resultado particular a futuro que será cáncer de pulmón. ¿Qué diseño tiene el estudio? Respondan todos ustedes. Tienen un minuto para, o 30 segundos para responder. Ya hemos avanzado un poco. Respondan todos por la barra del chat. Sigan respondiendo. En el curso también vamos a ver algunas estrategias para responder preguntas de alternativa múltiple. Siempre es bastante práctico, bastante útil. Sigan respondiendo, respondan todos. Tenemos 35 personas en total, 34 estudiantes. Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Excelente, me gusta que haya variedad de respuestas. Sí, sí, muy bien, muy bien. Sigan, sigan, sigan. Muy bien, entonces cuando ustedes tienen cualquier pregunta, entonces algunas personas recomiendan en algunas técnicas de respuesta que primero se busque específicamente cuál es el núcleo de la pregunta, ¿no? Verdaderamente, ¿qué es lo que me están preguntando? O sea, entonces, aquí puede haber una, dos, tres, 10 líneas, pero lo que me preguntan específicamente es qué diseño tiene el estudio. Y dicen que uno primero se iría al núcleo de la pregunta, ¿no? A lo que verdaderamente me están preguntando, dejando un poco de lado todo este floro, dirían algunos, ¿no? Dejando un poco de lado todo el resto de datos que nos dan. ¿Qué diseño tiene el estudio? Es lo más importante que me están diciendo. Y dicen que luego debería leerse las alternativas, que luego debería leerse las alternativas. El núcleo de la pregunta, las alternativas y finalmente todo lo demás, todos los otros datos, finalmente. Dicen que es un orden que sirve, ¿no? Es un orden que sirve. Algunas recomendaciones las dicen así muchas academias, ¿no? Entonces, aquí nos piden que digamos cuál es el diseño. Entonces, aquí tenemos varios diseños, tenemos varios diseños.
pero nosotros tenemos que ponernos en el caso, ¿no? Dice, se hace un estudio de investigación en lo que se hace seguimiento. Esta palabra es muy importante, ¿no? Porque ya hemos dicho que entre se hace seguimiento y no se hace seguimiento ya era una diferencia para poder decir es transversal o no es transversal. Entonces, si se hace seguimiento, inmediatamente se va transversal. Transversal no puede ser respuesta, no puede ser respuesta. Entonces, vamos a ver las otras alternativas, ¿no? Entonces, solamente seguimiento no nos dice de que se haga ninguna intervención, se diferencian por cierta característica y además se dice un grupo de individuos, un solo grupo de personas. Entonces, habíamos visto en los diseños que nosotros estábamos teniendo que cuando tenemos un solo grupo de personas, un solo grupo de personas a los que se hace el seguimiento de si están expuestos o no expuestos, estamos hablando de un estudio de cohorte, estamos hablando de un estudio de cohorte, y es aparentemente lo que tendríamos aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, con esta exposición de si fuman o no fuman, nosotros vamos a ver cuál vendría a ser el outcome que vendría después, el desenlace, ¿no? Que si algunos harán cáncer de pulmón y otros no harán cáncer de pulmón. ¿Qué diseño es? Definitivamente un diseño de cohorte. Pasamos al siguiente. Del ENAM ordinario de 2020. Cuando se desea saber la relación entre calidad de agua y enfermedades diarreicas agudas y solo se dispone de información de casos a nivel de localidad, ¿cuál es el estudio epidemiológico que se debe plantear? La respuesta la dan ustedes. Respondan todos, por favor. Sigan respondiendo, respondan todos. Sigan adelante. Mientras más participen ustedes, el examen va a ser más fácil porque yo voy a estar seguro de que ustedes ya saben, ¿no? Entonces no va a ser necesario confirmar tantas cosas en el examen, ¿no? Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Esta pregunta es muy importante. Muy bien, entonces, ¿cuál es el estudio epidemiológico que plantea? ¿No? Se desea saber relación entre calidad de agua, una variable, enfermedades diarreicas agudas, otra variable, y solamente hay información a nivel de localidad. Esto es muy importante. Entonces, no se da información a nivel de individuo, ¿no? Entonces, no podemos hacerle copro parasitológico persona por persona, sino que todo está agrupado, todo está agregado, todo está en conjunto. Entonces, esto inmediatamente nos hace pensar en el cuadrito que habíamos visto. Entonces, aquí es un estudio en donde en ningún momento nos han hablado de intervención, ¿no? En ningún momento nos han dicho que vamos a hacer algo para mejorar alguna condición de las personas, no se va a entregar ningún medicamento, no se va a entregar ningún antibiótico, nada, ¿no? Entonces es un estudio que está en lo observacional, ¿no? Y no se estudian los participantes de manera individual, todo se estudia de manera agregada, todo se estudia de manera agregada. No se puede separar entonces las aguas servidas y saber en la alcantarilla de qué casa viene cada una es imposible. Entonces todas las aguas servidas se evalúan en conjunto, ¿no? Todas se evalúan en conjunto y entonces nosotros solamente vemos los casos de manera ecológica, los casos de manera ecológica. Entonces, así se hacen los estudios de calidad de agua. Este estudio es ecológico. La respuesta es la A. Lo que respondieron muchos de ustedes han respondido la A, excelente, muy bien. Y pasamos a la siguiente. El ENAN extraordinario del 2021. Se decide investigar el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de los trabajadores de salud. ¿Cuál será el diseño de investigación adecuado para este proyecto tal y como ha sido redactado? Tal y como ha sido redactado. En el examen estén seguros de que las preguntas no van a llegar a darles ninguna duda. Van a ser sumamente claras, las respuestas van a ser sumamente claras y por lo mismo no se pueden impugnar porque nos vamos a asegurar de que sean sumamente directas. Entonces, en este caso, no siempre son así las preguntas en los exámenes, ¿no? Sobre todo los que nosotros vemos en cada convocatoria, ya sea en NAN o en CAPS. Sigan respondiendo, entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Sigan respondiendo. Adelante, todos así. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? El tiempo se ha acabado, respondan todos, todos marquen una alternativa, incluso al azar. También vamos a desarrollar un poco nuestra habilidad para poder utilizar las probabilidades, que es parte de la estadística, ¿no?
Entonces, todos tienen que responder, todos tienen que escoger una alternativa y ya veremos cuáles tienen razón. ¿Cuál será el diseño de investigación adecuado para este proyecto? Entonces, se decide investigar impacto de la pandemia COVID y aquí es interesante que uno se puede guiar hasta del momento donde ha sido publicada la pregunta, ¿no? Esto ha sido publicado el 2021 no fue un examen durante específicamente el año de la pandemia, sino un poco después. Eso también nos ayuda a responder, eso también nos ayuda a responder. Entonces, este estudio se puede hacer de muchas formas, se puede hacer de muchas formas, pero aquí nosotros vemos que, voy a ver en lo que ha respondido la mayoría. Me gusta que hay variedad aquí de respuestas porque podemos conversar. Y entonces nosotros veríamos, este estudio podrá ser descriptivo o retrospectivo, o sea, ya se recolectaron estos datos, lo más seguro es que no hayan sido recolectados. Y si no han sido recolectados, entonces yo no puedo utilizarlos. O sea, de hecho que hay historias clínicas, historias de hospitalización. Hay algunas evaluaciones que se les hizo, pero no tenemos la seguridad de que se hayan hecho encuestas de salud mental, no, por eso es que se quiere investigar. Entonces, si no existe la información, si no existe la información, es muy raro, muy difícil de que se pueda hacer un estudio retrospectivo, porque no tenemos que cada trabajador tiene su carpeta de salud mental, su test de Hamilton desarrollado o sus test o algún test de depresión o el cuestionario SCAN o cualquier otra herramienta de salud mental, no nos dice en ningún momento, no nos dice en ningún momento. Entonces, si no tenemos los registros, lo más seguro es que no puede ser retrospectivo, tiene que ser algún tipo de estudio que sea prospectivo, la A se va. De corte longitudinal es un poco difícil de que para el 2001 nosotros podamos estudiar el impacto de la pandemia de manera longitudinal a través de una cohorte, haciendo el seguimiento si la pandemia ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, de corte longitudinal no va a poder ser la respuesta, no va a poder ser la respuesta. Y también otra cosa que a veces sirve es ver en cuáles de las alternativas hay parecido, porque es una mala costumbre que tienen muchas personas que hacen exámenes, pero uno siempre tiene que cultivar la empatía, ¿no? Colocarse en los zapatos del otro hasta para dar examen, ¿no? ¿Qué habrá pensado la persona que hizo esta pregunta? ¿Qué habrá pensado? Voy a intentar que se confundan entre la C y la D. En los dos dice transversal, en los dos dice transversal. Pero yo quiero ver la salud mental de las personas. La salud mental de las personas no es como la calidad de aire, no es como la calidad de agua. Definitivamente entonces no va a poder ser ecológico, no va a poder ser ecológico. Se tiene que medir persona por persona. Entonces, y sí se puede medir persona por persona a diferencia de los estudios que ya les decía, ¿no? De calidad de agua, suelo, aire, todos esos, ¿no? Entonces, tiene que ser la respuesta correlacional de tipo transversal. Tenía que estar entre una de estas dos, entre una de estas dos. Entonces, a veces esa forma de plantear las cosas que supuestamente en la mente de quien creaba la pregunta era muy interesante y les iba a hacer dudar, en vez de hacerles dudar, es una ayuda muy grande, ¿no? Para decir, ah, seguramente está entre la C y la D. A veces existen esas formas, ¿no? Ya son casi estereotipos para hacer preguntas, ¿no? No me gustaría a mí caer mucho en estas prácticas, ¿no? Muy bien, aquí la respuesta es correlacional de tipo transversal, es lo que dijo la clave, lo que dijo la clave oficial. La respuesta era la D. Muy bien, sigamos ahora. El ENCAPS 2024. Para investigar la relación entre anemia y peso de niños de sexto de primaria de un colegio, usted acude un día de la semana para medir la hemoglobina y el peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación está realizando? Respondan ustedes, todos respondan. Sigan respondiendo, sigan participando, sigan participando. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Específicamente, ¿qué método de investigación estará realizando, ¿no?
Muy bien, entonces yo voy a investigar una relación. Aquí nos dicen relación entre anemia y peso de niños de sexto grado. Aquí va a haber relación entre las variables, de hecho que es un estudio analítico. Usted acude un día de la semana para medir la hemoglobina y el peso a todos ellos, a todos ellos. Aquí, por ejemplo, no nos han pedido que diferenciemos entre transversal y longitudinal, pero lo más seguro es que nosotros podemos decir que es transversal por lo que nos dicen, ¿no? Todo va a ser hecho en una sola oportunidad. Yo podría medir muchos días a la semana, ¿no? Pero la cuestión es que a cada persona una sola vez en el caso de los transversales. Y el seguimiento sí implica de que un estudio sea longitudinal. No nos han preguntado nada de eso, estamos bastante tranquilos. Aquí mixto, recuerden que mixto es solamente algo que se utiliza para poder diferenciar entre cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y que cuando tiene una fase cualitativa y una fase cuantitativa se llama mixto, pero no nos han dicho nada al respecto y además que no nos dice que vamos a hacer focus group, no nos dice que vamos a hacer entrevistas. Al parecer vamos a medir solamente estas variables numéricas, ¿no? La hemoglobina y el peso, todo va a ser numérico. Entonces no tendría ningún componente cualitativo, ¿no? No tendría esa forma de pensar de los estudios cualitativos, no puede ser mixto. Es un estudio netamente cuantitativo. Experimental, en ningún momento nos dicen que va a haber intervención. El que nosotros saquemos sangre, el que nosotros saquemos una biopsia, el que nosotros saquemos una resonancia magnética, eso, los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, nunca lo consideren ustedes intervenciones, menos todavía intervenciones con motivo de investigación. Son solamente exámenes que se hacen para poder ver una realidad, para poder medir una realidad. Nunca las tienen que considerar intervenciones, mucho menos todavía, como les digo, intervenciones de investigación, porque no se está aleatorizando, no se arman grupos de comparación, no se dice a estos sí les voy a medir, a estos no les voy a medir, no se está haciendo nada de eso, ¿no? Entonces, esto de aquí es solamente una sola medición, entonces no puede ser experimental. Tampoco se está midiendo a los niños ni se dice que se va a randomizar. Algunos niños entran al estudio y otros no entran, pero todos se van a comparar. No se va a hacer una intervención a lo que a algunos niños se les va a dar algo para que puedan mejorar su hemoglobina, a otros no. Entonces, por ningún lado, experimental ni cuasi experimental pueden ser respuestas. No se asigna aleatoriamente ni tampoco se asigna de otro modo, ¿no? Entonces, ni la B ni la D. La respuesta es la C, observacional. Yo en todo momento estoy siendo solamente un testigo, solamente un testigo. La respuesta allí es la C. Correcto. Excelente. Muy bien, la siguiente ahora, este examen de salud, el metaanálisis se define como, respondan ustedes, examen de salud 2019. Y aquí volvemos, ¿no? A esas prácticas que a veces se repiten al momento de plantear preguntas, ¿no? Y por eso les decía, hay que colocarse en los zapatos de la persona que está redactando, ¿no? Probablemente la persona que está redactando no quiere cometer errores, ¿no? No quiere cometer errores. Y una forma de eso es de repente asegurándose de que no quiere cometer errores. Entonces, otra estrategia que a veces se toma en lo que ustedes han marcado, voy a ver, y me parece que la gran mayoría ha contestado bien. Muchas veces la respuesta correcta está en el enunciado más largo, ¿no? Es una práctica en la que a veces se cae, ¿no? Y miren, la A, la B, la C, la D, y justo así alguien dice, ah, ya, a mí me parece que de repente la respuesta más larga está ahí, ¿no? Y de repente la síntesis de los resultados de diversos estudios que comparten características comunes, y en este caso sí es la respuesta, en este caso sí es la respuesta. Naturalmente yo no quiero enseñarles solamente técnica de responder preguntas de alternativa múltiple, ¿no? Sino es solamente un componente más que nos ayuda, ¿no? Un componente más que nos ayuda, pero definitivamente el metaanálisis es una técnica así, ¿no? Es una técnica en la que sintetiza, se intenta sintetizar la información, se intenta sintetizar del mejor modo todos los resultados de distintos estudios, se parece a la revisión sistemática, pero vamos a ver pequeñas diferencias al respecto. En el ENAN 2024, el año pasado, ya estamos terminando, ¿por qué una revisión sistemática con metaanálisis proporciona un nivel de evidencia alto? Respondan ustedes.
Muy bien, me gusta que hay alguna variedad en las respuestas que ustedes nos dan. Entonces, aquí, ¿por qué una revisión sistemática con metaanálisis proporciona un nivel de evidencia alta? Entonces, aquí la respuesta, vamos a ver, ¿requiere menos recursos financieros que los ensayos clínicos? Sí, requiere menos recursos, definitivamente. Es un estudio que se hace más que todo en computadora, es un estudio de gabinete, como le dicen, pero no requiere entonces los grandes recursos que utiliza un ensayo clínico, ¿no? ¿Integra cuantitativamente resultados de múltiples estudios? Sí, definitivamente que sí, y esa es la respuesta en este caso. Es la verdadera razón por la que un metaanálisis da un mayor nivel de evidencia porque toma muchos estudios, ¿no? Es más rápida de realizar que estudios primarios. Un caso clínico sería rápido de realizar, pero no por eso nos va a dar un nivel de evidencia alto, ¿no? Entonces, algunas cosas son verdaderas, pero no son la verdadera causa de lo que nos están preguntando. ¿Puede realizarse por un equipo pequeño de investigadores? Sí puede realizarse un metaanálisis por un equipo pequeño de personas, pero no es lo que le da el nivel de evidencia alto, ¿no? Entonces, a veces tenemos que buscar la verdadera razón de las cosas, ¿no? Entonces, porque integra cuantitativamente resultados de múltiples estudios. Es como que yo les pregunte, ¿no? ¿Cuál es la función de la hemoglobina en la sangre? Y de repente alguien me dice darle el color rojo y en realidad la hemoglobina, la naturaleza no la ha creado, el desarrollo evolutivo no lo creó para que específicamente la sangre fuera roja, ¿no? Esa es una consecuencia, es algo que también está ocurriendo, es verdad que la sangre es roja por la hemoglobina, pero esa no es su función es llevar la sangre, ¿no? Su función es unirse, ¿no? A cuatro moléculas de oxígeno, ¿no? Y llevar sangre por el cuerpo. Entonces hay cosas que son verdaderas, pero no son la razón de lo que nos están preguntando. Muy bien, seguimos entonces. Y aquí tenemos esta pirámide de la evidencia, donde en la parte más baja están las opiniones de los expertos, luego vienen las series de casos. Recordemos, ¿no? Que las cohortes y los casos y controles, ¿por qué las cohortes van más arriba que los casos y controles? Me gustaría que alguien conteste, ¿por qué las cohortes están más arriba que los casos y controles? ¿Alguien se anima a responder? Aquí vemos los estudios de cohorte y de casos y controles. ¿Por qué las cohortes están arriba de los casos y controles si los dos son sin intervención? Tanto cohortes como casos y controles son sin intervención. Excelente Melina, porque es prospectivo. Los estudios prospectivos son mejores, definitivamente. Otro tipo de estudio prospectivo, pero con intervención, vendría a ser un ensayo controlado y aleatorizado. Por encima de eso, la revisión sistemática y en la punta estarían los metaanálisis. Y siguen saliendo cosas que intentan mejorar todavía el nivel de evidencia, ¿no? Por encima del metaanálisis están apareciendo nuevas cosas, el metaanálisis en red y otras estrategias que también son bien útiles. Muy bien, seguimos esto y terminamos con esta pregunta, ¿no? Simplemente para que ustedes vean que lo que estamos avanzando en el curso también les puede servir para fines de los exámenes que ustedes tienen que preparar, ¿no? Y para los que les deseamos la mayor de las suertes. En el ENAM 2024 y todos responden en automático. ¿Cuál es la respuesta de esto? Sí, no hay lugar a dudas, es la C. Es la C definitivamente, entonces simplemente si recordamos cuáles vienen a ser las fases, en la fase 4 cuando ya se aprobó, ya se está vendiendo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su participación a todos. Me parece que uno de sus compañeros tenía una participación muy breve. Nos iba a compartir su pregunta de investigación. ¿Está presente su compañero allí? Sí, pero Sí, adelante. Entonces, su compañero nos iba a presentar una pregunta de investigación y los objetivos. Y vamos a aprovechar entonces la presentación de su compañero simplemente para ver los objetivos. Mientras su compañero se prepara alguna pregunta sobre diseño, alguna pregunta que tuviera cualquiera de ustedes sobre diseño.